tal, amigos? De nuevo con todos ustedes en un nuevo programa de Finanzas para Todos. Hoy saludamos a nuestros amigos, compañeros, a Miguel Campoy. Buenas tardes. Y bueno, ya lo conocemos, ya tiene experiencia, ¿no? Sí. Tony, Ya el cuarto. tiene una experiencia y yo creo que merece la pena savia nueva, pero no cualquier tipo de savia, sino especializada, ya ha demostrado que tiene capacidad. Y con ganas. Y con ganas. Bueno, vamos a ver hoy si nuestros temas son del interés de la generalidad de los que nos escuchan. Para empezar, titular, inversiones en bolsa, vender en mayo o quedarse. Es una pregunta que se hacen muchas personas que tienen inversiones en bolsa, ya sea en acciones, ya sea en fondos de inversión. Y empiezo esta exposición sabiendo que me meto en un charco, que hacer predicciones y hacer recomendaciones en bolsa a personas que arriesgan su dinero es una temeridad. Pero para vuestra tranquilidad no es frío. Esta información está recogida de firmas de profesionales de mucho prestigio. Hay un dicho entre inversores en bolsa que dice algo así como: vende en mayo y márchate hasta octubre. Pero que va más allá de las supersticiones. Eso está basado en estudios que han hecho sobre la evolución de las bolsas en los últimos 50 años. Resumiendo, de esos estudios, los mejores periodos de la bolsa han sido de noviembre a abril y los más rácanos de mayo a octubre. Pero vamos a empezar por donde tenemos que empezar. ¿Cuál es el panorama? La verdad es que este año ha empezado con unas ganancias acumuladas del 12%. Llevamos desde enero una ganancia acumulada del 12%, y la cuestión es la incertidumbre sobre el aterrizaje económico para que no haga desaparecer esas ganancias. Hay temores de recesión, de subidas y bajadas de tipos de los bancos centrales, los miedos geopolíticos de la guerra de Ucrania, las expectativas sobre los resultados empresariales, y parece que hay cierto consenso sobre una posible recesión de las economías desarrolladas, a lo que acompañará un estrechamiento de la disponibilidad del crédito y una retirada de los estímulos de los bancos centrales. La verdad es que la tónica en bolsa va a ser la volatilidad, aunque manteniendo, parece ser, los mínimos del año 2022. Y en esas circunstancias el inversor medio va a ser muy prudente, esperando que haya una mayor claridad, por lo que se va a moderar la demanda bursátil. Eso es una evidencia. Resumiendo, una parte importante de los analistas y de las firmas especializadas recomiendan vender en mayo. Y ya sé que a pocos les va a sonar estas firmas financieras especializadas, que son las que proyectan el escenario que he comentado, pero quiero mencionarlas porque no pensáis que es una opinión mía. Está LPL Financial, están Ben Leider, el corredor de bolsa más grande de Estados Unidos, está, por ejemplo, eToro, está XTB Global, General Investment, y la verdad es que la recomendación de estas compañías es hacerle caso a ese dicho que hemos comentado antes de vende en mayo y márchate hasta octubre. Pero ahora queda por decidir cuál es el momento concreto de vender. Y alguna gente con la que he comentado este tema me pregunta y dice, bueno, ¿y esa recomendación de especialistas es general? Respuesta contundente, no. Lo cierto es que también hay firmas financieras, pues como por ejemplo Rothschild o Allianz Global Investor, que son optimistas al respecto de la evolución de las bolsas en los próximos meses de verano. La verdad es que sus argumentos es que es muy posible que la Reserva Federal empiece dentro de poco, no mucho tiempo, no muchos meses, a bajar los tipos, que la estabilización del IPC puede dar comienzo a la desinflación, que los niveles de liquidez son los más altos que tenemos desde el año 2009, a la espera, por supuesto, esa liquidez de entrar en los mercados, por lo que hay cierto margen para que cualquier buena noticia suponga un revulsivo que le dé un impulso a las bolsas. La verdad es que la decisión, como siempre, queda en tu tejado, pero ya a la vista de conocer los argumentos de uno y de otro. Eso sí, una advertencia. Si alguien te dice invierte ahora o deja de invertir, que esto es seguro, la verdad es que mándalo a freír espárragos porque se está quedando contigo. Yo, para acabar, solo una recomendación final, y la verdad es que por muy de sentido común que sea, no siempre hacemos caso. Si inviertes en bolsa, hazlo con el dinero que no vayas a necesitar.
no lo pongas en riesgo, no pongas en riesgo lo que sí vas a necesitar. Tony, turno. O Miguel, ¿por dónde empezamos? No, bueno, Miguel nos trae algo muy sí, muy interesante y muy de actualidad. Tristemente. Muy de actualidad, triste. Muy tristemente, porque la verdad es que el accidente de trabajo, que es cualquier accidente, cualquier daño corporal que te hace en el trabajo, pues ha hecho siempre el caballo de batalla de las mutuas de accidentes de trabajo. Es decir, que las mutuas siempre han querido, primero, que no haya accidentes y después curar al accidentado, ¿no? Pero la ley de prevención de riesgos laborales se aprobó de alguna forma para minimizar los accidentes, pero no acaba de implantarse la ley de prevención de riesgos laborales como desearíamos todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta comarca que nosotros vivimos, en la que visitamos, en la que trabajamos, en la que fundamentalmente los accidentes son con motivo de la construcción y del régimen agrario, pero que se da las características de que este dos tipos de accidentes son muy graves y la mayoría son con resultado de muerte, ¿no? Entonces deberíamos de tomarnos en serio la situación y un poco voy a dar la base de lo que es el accidente de trabajo y a dónde tenemos que acudir en caso de accidente de trabajo. Entonces, pues bueno, pues los accidentes de trabajo hemos dicho que son los que se producen con motivo de tú estás trabajando y te producen alguna lesión, te producen algún daño. Si es un golpe y que no te produce ningún daño, en vez de accidente se llama incidente, pero los accidentes de trabajo son los que te producen daño. Otra versión del accidente de trabajo son las enfermedades profesionales, que es que son muy puñeteras, porque las enfermedades profesionales, cuando ya las has adquirido, ya es que no tienen solución, es que se te han metido en la sangre, se te han metido en el pulmón, es decir, que son como la silicosis de las minas, el caso tristemente famoso que se dio en Andújar de la empresa esta de zinc, que prácticamente murieron de cáncer de pulmón todos los trabajadores. Es decir, que las enfermedades profesionales es una asignatura pendiente y a tener en cuenta. Entonces, accidente de trabajo es lo que he dicho antes, el que se hace en el trabajo, y después hay otro tipo de variantes que se han ido creando también, que son accidentes de trabajo con motivo pues de las vicisitudes y del trabajo que no es igual que al principio cuando se aprobó la ley de accidentes, que fue en 1904. Entonces, por ejemplo, el accidente de trabajo es en el espacio que yo voy desde mi casa al trabajo y vuelvo desde mi casa al trabajo. Es decir, si tengo un accidente, eso se da mucho en las grandes ciudades, porque las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, de donde trabajas, donde tú vives, hay un espacio y entonces hay muchos accidentes de trabajo. Es una de las plagas grandes que hay, los accidentes in itinere, desde aquí a mi casa y de mi casa aquí. Ahora, si salgo de trabajar de mi casa, me voy a ver la novia, me tomo un Cuba Libre, eso no. Tiene que ser en el espacio que hay y en la hora de tu salida hasta que tú llegas a tu casa. Eso es accidente in itinere y se te considera también accidente de trabajo. Después son accidentes que se producen, que se llaman in mission, que es que tú estás trabajando, o Tony, que a lo mejor tiene que ir a Hacienda y va con la moto y tiene un accidente, se llama in mission y también es accidente de trabajo, en horas de trabajo. Que también se considera accidente de trabajo. Si un compañero tuyo se enfada y te da un bofetón en el trabajo, pues también es accidente de trabajo, independientemente que después al que te da el golpe se le pida la responsabilidad civil, pero que ese es otro tema, ¿no? Es decir, que son un montón de situaciones de accidentes de trabajo que son nuevas, ¿no? Por ejemplo, ahora ya, si te da un ictus, te da un infarto en el trabajo, ya también te lo consideran accidente de trabajo. Es decir, que eso antes era imposible de conseguir, pero ya si te da con motivo del trabajo. ¿Por qué? Pues porque el trabajo de ahora no es como antes, porque ahora hay menos trabajo, ahora los contratos son de corta duración, tienen un final, y tú tienes 2 hijos que están estudiando en Granada, que estás pendiente a ver si te van a renovar el contrato y te creas un estrés adicional. Sí, pero tiene que haber, en ese caso que me estás comentando, una relación de causa-efecto. Sí, pero tiene que haber una causa en el trabajo que te haya creado ese problema de salud. Y cada vez se dan más en la situación de ahora, por los contratos que son cortos. Pero será complicado de demostrar, ¿verdad? Sí, pero bueno, te cuesta trabajo porque tienes que demostrarlo en el juzgado. Pero también en el juzgado tiene la garantía de que el juez ve las cosas y no tiene, se supone que es para todo el mundo igual, ¿no?
Entonces, pues a mí me da cierta tranquilidad cuando tengo que ir a delimitar un accidente de trabajo de este tipo, ¿no? Y la diferencia que accidente de trabajo, la prestación que te corresponde respecto a contingencias comunes es casi un 30% más, es decir, y que cada palo aguante su vela, ¿no? Entonces, pues si tienes un accidente de trabajo, automáticamente tiene que ir al centro que tiene la mutua. Tú cuando empiezas a trabajar en una empresa, tú allí con disimulo lo que primero que tienes que enterarte es de la mutua que tienen contratada. La mutua son las asociaciones de empresas que tienen los accidentes de trabajo con esa mutua, y la mutua se encarga de curar al accidentado de esas empresas que son suyas, y además si están de baja, curarlos y pagarle. Y si, por ejemplo, el accidente de trabajo es muy grave y el hombre ya no se va a poder incorporar al trabajo porque tiene una invalidez, una lesión permanente, pues el AEBI, que es el equipo de valoración de incapacidades, que son inspectores, trabajadores sociales, médicos, especialistas, se reúnen y dicen: este hombre, las condiciones que tiene, no puede desempeñar el trabajo. Entonces le dan la incapacidad permanente que según su criterio le corresponde, ¿no? Después cuando llega esa resolución al trabajador, a lo mejor no está de acuerdo y tiene sus plazos para reclamar y demostrar que efectivamente ellos se han equivocado, ¿no? Pero bueno, y todo eso lo paga la mutua. Y vaya a decir, pues es que la mutua menudo gasto tiene, porque si un trabajador con 30 años tiene una incapacidad permanente, vamos a poner absoluta, que son 1.000 euros, imagínate que son 1.000 euros al mes, pues la mutua tiene que, desde los 30 hasta los 85 años, que más o menos es lo que duran los hombres, tiene que capitalizar 1.000 euros por mes y depositarlo en la seguridad social. Dirá, son mucho dinero, efectivamente es mucho dinero, pero las mutuas se apañan para tener el menos riesgo posible. Eso lo digo porque yo soy director de una mutua. Entonces, ellos mismos los accidentes que tienen, pues, los reaseguran. Y entonces ya se amortiza menos el gasto, porque se gastan dinero también en seguros, ¿no? La más importante en España, que es Fremar, venía de la compañía de seguros Mapfre. Entonces, entre ellos ahí tienen un grupo que es el grupo más grande de España. No es por ser mejor ni peor, sino por el que más trabajadores tiene asociados. ¿Qué pasa? Que viene uno del extranjero y dice: ¿qué mutua escojo? Por la que más trabajadores tienen asociados. Y lógicamente, pues ellos buscan la situación de cuál ellos, pues, para ellos es la mejor, ¿no? Entonces, la mutua es la que se hace cargo de todo. Entonces, que tengo un accidente, tengo que ir al médico de la mutua. Y si tengo un accidente y la mutua está cerrada, pues entonces yo voy a la seguridad social. Digo: mire usted, yo soy trabajador de la mutua que corresponda. Y entonces la seguridad social te atiende perfectamente y te da la factura para que se la dé a la mutua, y la mutua tiene que pagarla a la seguridad social. Es decir, que la seguridad social de accidentes de trabajo no entiende lo mismo que de accidentes de tráfico. Tú tienes un accidente de tráfico y dices: ¿cómo así con la moto? Y te dice: dime esa póliza de seguro para mandarle la factura del tratamiento, ¿no? Entonces tú tienes que ir a la mutua, y es la que te controla y te valora. Es decir, que de alguna forma la mutua es la responsable de los accidentes de trabajo. Después ya hay unas normas, las normas que la ha impuesto la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que lo que pretende es que el empresario, que es el que contrata, el que se supone que te contrata para enriquecerse a cuenta de tu trabajo, que te pague una cantidad, él tiene la obligación de que tú cumplas la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Te tiene que formar, te tiene que dar los medios necesarios para que tú tengas los mínimos accidentes, y te tiene que dar hasta hacer un reconocimiento médico anual para ver si tú tienes cualquier historia que te vayas desviando de la columna, de esto, de lo otro, y te dice: mira, que tú tienes una desviación de columna importante, tenemos que decirle al empresario que te cambie de puesto de trabajo para que tú esto no vaya a mayores. Es decir, que esa es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que es una situación antropológica, porque de alguna forma busca el bien de los trabajadores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales hay una serie de sanciones que a quien responsabilizan es al empresario. Es decir, que si tú en la recolección de la aceituna tú tienes que ponerte las gafas cuando estás de vareador o estás con los mantones cogiendo, el empresario
si te ves sin gafas, te puede echar a la calle sobre la marcha, sin ninguna indemnización. Pero si tú no llevas la gafa y tú tienes un accidente, como el que tengo yo uno en el juzgado, que perdió el ojo, el responsable es el empresario. Que lo veo excesivo, pero la ley dice eso, se llama el deber invigilando. Es decir, que tiene la obligación de que tú cumplas con la ley de prevención de riesgos laborales. Con el intríngulis de que ese recargo que te da la inspección en función del accidente que tienes, que va del 20 al 40, pues no, del 30 al 40, lo que según ellos el riesgo que tiene tal igual, ese recargo te lo tiene que pagar el empresario y no tiene seguro. Es decir, que lo tiene que pagar, es decir, que no hay forma de asegurarlo. Ahora estamos los abogados y los graduados sociales intentando de que eso se pueda asegurar en parte, porque si tiene un accidente de este tipo, pues a lo mejor el empresario tiene que cerrar. ¿Me entiendes lo que te digo? Porque la cantidad, tú imagínate, a este hombre que he dicho de los 1.000 euros, pagarle un 30% más hasta que se jubila, tiene que depositarlo en la seguridad social. El hombre tiene que vender la oliva y tiene que vender todo lo que tiene. Es decir, que yo no estoy de acuerdo, lo digo y lo he dicho en muchos foros, que ese recargo que no sea asegurable. Y no lo hace, es un tema político y no lo sé, porque a lo mejor dicen que van a bajar la guardia a las empresas con el tema de prevención. No lo sé, pero es que es demasiado castigo para el empresario en el caso de un recargo. Entonces, en el caso de un accidente laboral, sí, el empresario es el responsable. Es responsable de pe a pa. De lo que ocurra exactamente con ese accidente laboral, esté en la situación que esté el trabajador. Porque es que además, cuando hay un accidente grave, lo primero es que se le evalúa penalmente, a ver si ha sido un fallo que él ha querido tenerlo, ha sido un descuido, y después se le pide la responsabilidad civil. Que van independientes. Claro, cuando ya tiene la sentencia del juzgado de lo penal, pues ya se pide la de claro, cuando ya si en la penal lo sancionan, pues ya lógicamente... Por ejemplo, si ha sido un trabajador que directamente no tenía contratado, no existía con contrato, entonces es una responsabilidad penal. Claro, penal, claro. Más una responsabilidad civil. Se tiene que hacer cargo él de todos los gastos que se producen. ¿Entiendes? A lo mejor si él tiene, por ejemplo, imagínate que tiene 2 trabajadores y uno lo tiene dado de alta y otro no. Y el que tiene dado de alta está con una mutua. Pues se pone que el segundo que no está va también a la mutua, pero la mutua no entiende de barco. Te lo va a atender, pero ese dinero se lo va a reclamar al empresario. Es decir, que tiene la obligación universal de curarlo, ¿no? Pero si no está con ellos, no puede hacerlo, porque es que es un seguro. Las mutuas, a pesar de que son de la seguridad social, no deja de ser un seguro. No deja de ser un seguro como el de la moto o como el del coche, ¿no? Entonces, ese tema es un tema complicado. Me da pena porque lo último han sido con resultado de muerte, y yo cuando estaba en la mutua y terminaba un día de trabajo, lo que me daba pena era la desazón que dejan viuda, que a lo mejor no ha trabajado nunca, dejan hijos sin padre y sin otro ingreso nada más que de la pensión de viudedad. Es decir, que los accidentes de trabajo es lamentable cuando se producen, hay muchas víctimas, pero la ruina que dejan a los que se quedan aquí. Hay muchas ¿no? víctimas. Claro, claro, exactamente. Entonces, por eso digo que el accidente de trabajo hay que tenerlo en cuenta, hay que cuidar porque claro, tú vas a trabajar todos los días y muchas veces a las 12 de la tarde, a las 12 de la mañana, dices tú, la cantidad de cosas que he hecho y no me he dado cuenta, porque es que lo hacemos ya de rutina, llevamos tanto tiempo haciendo lo mismo, tal y cual, y muchas veces cuando te despistas pues tienes un accidente de trabajo y es grave. Yo cuando estaba en la mutua, el horario era de 11:30 a 12, era cuando se producían todos los accidentes de trabajo. En esa franja horaria era cuando se producían los accidentes de trabajo. Verdaderamente, ¿qué me da mi pena? Pues el desastre que dejan después. Los hijos, un follón, porque es que ahora además tienen que meterse, hay unos plazos, primero tiene que salir el accidente de trabajo, el inspector hace un informe del accidente de trabajo, y claro, ahí a veces te beneficia, te perjudica, tienes que luchar por si se ha olvidado alguna cosa, porque es que ahora como está la cosa, ellos prácticamente no vienen aquí, sino de 4 cosas que le dice fulanico y menganico, ensamblan el accidente, ¿no?
Y entonces pues hay que estar muy atentos, porque el inicio de cualquier prestación que te vaya a corresponder por accidente de trabajo es el informe, el parte de accidente de trabajo. Esa es la base fundamental. Esa es la base. Entonces, no queda más remedio que mentalizarnos de que los accidentes de trabajo son peligrosos, a las familias las destrozan, y la verdad es que en estas tierras que nosotros, los accidentes agrícolas, a mí me daba miedo porque cuando lo que yo tenía de tractores, casi todo es con resultado de muerte. Los tractores son... Bueno, me acuerdo que un día llego con la mutua, estaba fulanico, estaba el hombre todo el día con el tractor. Se bajó del tractor a hacer pipí. Y se ve que dejó el tractor y lo pilló y lo mató. Pues le pasó por encima. Es decir, que cuando estás haciendo el mismo trabajo ya te dislocas y eso. Y por eso ahora los tractores pues vienen ya con su aire acondicionado, con su equipo de música, con sus historias de alguna forma para que esas cosas que no ocurran, ¿no? Entonces, desde que se aprobó la ley de prevención de riesgos laborales, ya esos tractores que no tienen medidas de prevención y todo eso han tenido un tiempo para actualizarlo, y si no, lo han dejado sin funcionar. Y ya los tractores tienen que ir todos con el logotipo CE de la Comunidad Económica Europea. Es decir, que ya todas las máquinas que se contraten para trabajar en tu empresa tienen que haber pasado la ley de prevención de riesgos laborales. Es decir, que minimizan el accidente de trabajo. Pues es un tema triste, la verdad. Ese es un tema triste, pero que merece la pena difundirlo. Sí, para recordarlo y mentalizar. Que las precauciones nunca son pocas. Porque al final pasan, ¿no? Al final ocurre. Las cosas ocurren. Tony, bueno, tema, vamos a cambiar de tema un poco, algo más, menos... Nos vamos a centrar en un menos tema, serio, un tema menos traumático. Menos traumático. Un tema que yo creo que es de mucho interés para empresas, específicamente. Son un método de cobro específico que se llama factoring. Bueno, un problema muy común que sufren todas las empresas es el cobro a los clientes. De hecho, puede suponer, es un gran problema para su funcionamiento diario y también incluso para garantizar su supervivencia. De hecho, es uno de los problemas más complicados a los que se pueden enfrentar, más incluso que el conseguir ventas o incluso conseguir rentabilidad en esas ventas. Está el cobro a sus clientes, la demora en el cobro a sus clientes o incluso la pérdida parcial o total de ese cobro. Precisamente para sobrevivir a este problema, las empresas al final suelen acudir a la financiación tradicional, que no es otra cosa que los préstamos o los créditos. Sí, esto es una solución a corto plazo, puede paliar este problema a corto plazo, pero le supone a la empresa un endeudamiento a largo plazo. Entonces luego, cuando pasen los meses o el año y tienes que hacer frente a ese préstamo, pues tienes que conseguir financiación y liquidez para poder hacer frente a esos préstamos, a esos créditos que se han pedido. Entonces, yo doy una alternativa para la empresa y es esto, es el factoring. El factoring no es más que una operación financiera por la que una empresa le entrega sus facturas, las facturas que le genera a sus clientes, a una empresa de factoring, que normalmente es un banco, es una entidad financiera. Estas facturas suelen venir con un vencimiento y el banco es la que se encarga de gestionar el cobro de la factura, a cambio obviamente de un porcentaje, de una comisión o de un interés. En otras palabras, la empresa cobra la factura en cuanto se la manda al banco y al momento de la fecha del vencimiento de la factura, el cliente es la que tiene que hacer frente a la factura ante el banco, tiene que pagarle al banco. Llegado a este punto, podemos diferenciar dos tipos de factoring. Uno es el factoring con recursos, en el que el banco no asume el riesgo de esa factura. Entonces, si el cliente paga la factura, pues perfecto, no hay ningún problema. Pero si el cliente no puede hacer frente a esa factura, el banco le pedirá responsabilidad a la empresa. Por lo tanto, la empresa, aunque haya cobrado, pero tendrá ese riesgo hasta que llegue el momento del vencimiento de la factura. Y luego está el factoring sin recursos, que supone para la empresa, pues ya ves, cobrar la factura en el momento que se la da al banco, pero si el cliente luego no paga, es el banco la que se asume la responsabilidad y será el banco que le busque al cliente para cobrar esa factura. Eso sí,
a cambio de una comisión o de un tipo en de este interés. segundo caso será mucho más caro, Será más elevado, claro. bastante El más precio- elevado, porque el riesgo que asume el banco, El riesgo de impago tiene de que impago, pues lo cobra el cuesta, banco. cuesta dinero. Bueno, Entonces- bueno, cuando termine tengo que comentar yo una cosa de ese aspecto. Sí. Entonces, este sistema de cobro, el factoring, tiene dos ventajas muy claras. La primera es la liquidez inmediata. En cuanto a generar la factura y se la entrega al banco, la has cobrado. Y luego otro beneficio es que a ojos de terceros, para la administración o para otros bancos, si necesitamos financiación, no se genera una deuda, porque realmente esto es un derecho de cobro que tiene la empresa contra el cliente. Y los inconvenientes, pues obviamente el coste financiero, ese porcentaje de comisión que se lleva el banco por adelantar el dinero de la factura, el riesgo del factoring con recursos, ese riesgo que queda siempre de que el cliente no pueda atender a esa factura, y luego el hecho de que hay que explicar al cliente exactamente en qué consiste esta operación, porque el cliente puede pensar que desconfiamos de ellos porque la estamos mandando al banco para cobrar la factura, o también puede pensar que la propia empresa atraviesa una difícil situación financiera, aunque no lo sea así. Resumiendo, creo que es una alternativa, hay que saber a qué clientes se le puede hacer, a cuáles no, buscar clientes con solvencia, en fin, para que las empresas puedan disponer de ese dinero con ¿Esta relativa práctica rapidez. es frecuente aquí en el...? Bueno, se suele dar, es que es similar al factoring, también son las líneas de descuento, que solemos conocer, Sí. que se suelen hacer a través de documentos de pago, como por ejemplo los pagarés o las letras de cambio. Es algo similar, algo similar. Es un producto que es moderno, es moderno, Sí, se ve. es metiendo. un producto, pero es que tiene esa gran ventaja de que ofrece a las empresas Que liquidez. tiene un coste, pero tiene también la seguridad del claro. cobro. Claro, porque a lo mejor puedes generar una venta o puedes generar rentabilidad, pero si nos demoramos Claro. en el pago, podemos perder al final esa rentabilidad que teníamos en esa venta. Es tan interesante. Yo quería comentar que, por ejemplo, los grandes almacenes pues tienen una ventaja muy grande. Por ejemplo, los grandes almacenes de alimentación, porque ellos compran a sus proveedores, le pagan a 6 meses o a 8 meses y a ti te cobran al contado, que pasas por caja y allí no se escapa nadie. Es decir, que tienen esos 6 meses que son los que le dan una tranquilidad muy, muy importante. Es una muy buena operación. Sí, el otro día estuve hablando con los de Luis Piña y dice, nosotros funcionamos así y la verdad que nos da tiempo a... Que es un tema interesante para aquellos empresarios que nos estén escuchando Sí, y sí, desconozcan. Claro, porque claro, Y desconozcan prácticamente este no mecanismo. necesitan financiación, porque ellos venden isofacto. Claro. Y tú pasas por caja, porque no hay nadie en Mercadona, no te dice, oye, Vente luego, de ya aquí a una juntamos semana o cuentas. 2 semanas. Como antiguamente. Apúntamelo. Sí, eso sí lo he visto yo en mi familia, en mi pueblo. En fin, bueno, pues yo creo que hoy hemos tenido un popurrí, unos cuantos sí, recursos hemos tocado variados varios temas más para interesantes. ofrecer a nuestros oyentes, a nuestros espectadores. Muchísimas gracias y les emplazamos aquí para la semana próxima. Venga, hasta el Muchas próximo Hasta día. luego. Adiós.